botella ahora. Grande la botella ahora. Nadie se lo ha llevado. Y ahí hay plata, ¿eh? Sí, tiene. Si yo lo corto por la mitad y lo sirvo a la casa. Lo único que me falta en la casa es el portón. Sí, Voy a llevar el portón de las orejas que tiene la tía. Planten porque ahora está bueno. aunque para llevarse aquí algo hay que pedirlo, ¿no? El otro portón más. Sí, por eso que me vine a dar la vuelta por acá. Sí. Lo voy a hacer en los países latinoamericanos y eso mismo lo voy a hacer en Europa. Pero ¿en qué consiste ese trabajo? Porque usted se está proponiendo para presidente de Cuba. El trabajo consiste primordialmente en recoger votos a partir de la agenda corta que yo te mencioné y que tenemos aquí. Votos de apoyo, Votos de apoyo, votos de cubanos. votos de cubanos. O sea, a los cubanos del exilio también les va a tomar firma. Todos los cubanos, para mí todos los cubanos son iguales. ¿Y cuántos votos necesitan? ¿Cuántos votos piensan recoger como mínimo? Yo quiero recoger mínimo 250.000 votos de cubanos fuera de Cuba. Y quiero recoger después votos en Cuba, también apoyando esta campaña electoral. Ahora, Aurelio, ¿cómo piensa ir usted recogiendo votos por Cuba para lanzar una propuesta como esta? De la misma forma que lo voy a hacer acá, voy casa por casa, tocando puertas, pidiendo permiso, preguntando si le puedo hacer una propuesta electoral, planteándole que yo quiero ser diputado por el municipio de Octubre y me gustaría saber si están de acuerdo con estos 5 puntos que yo le quiero presentar. Son 6, en verdad son 6, pero O sea, usted piensa ir primeramente no recogiendo votos para presidente, sino para diputado. claro, primero hay que ser diputado. En Cuba, esas son las reglas de Cuba. En Cuba las reglas son primero ser diputado para después participar en las elecciones de los integrantes del Consejo de Estado. Pero esas no son las reglas del resto de los países democráticos, que para ser presidente haya que ser diputado o haya que ser... El problema es que Cuba tiene un sistema parlamentario de gobierno. Existen fundamentalmente 2 sistemas, o el presidencialista y el parlamentario. La mayoría de los países tienen un sistema presidencialista, como es aquí, por ejemplo, en los Estados Unidos. En Chile tienen también un sistema presidencialista, que el presidente lo elige el pueblo directamente en la urnas. La mayoría de los países tienen ese sistema. En Cuba es un sistema parlamentario donde se elige un parlamento y dentro del parlamento se elige quién es el presidente de la República. Y dentro de ese parlamento es que se ha quedado por décadas Fidel Castro como presidente. ¿No piensa que le va a pasar a usted lo mismo? Que digamos, en el supuesto caso que logre ser diputado, ¿está dentro de sus planes quedarse como un diputado de un gobierno dictatorial comunista? No, la idea no es esa. Yo quiero ser diputado. ¿De quién? Del pueblo. Quiero ser diputado de los cubanos. Pero un diputado en Cuba tiene muy poco poder para cambiar las cosas. Bueno, los diputados en sí no tienen poder. El poder lo tiene el órgano al cual pertenece. Yo lo que sí voy Y a ese hacer... órgano está supeditado a Fidel Castro. Todo en Cuba lo decide Fidel Castro. Bueno, ¿O no? tendríamos que analizar otras cosas para saber, para darnos cuenta qué perspectiva puede tener el Parlamento cubano. Yo pienso que el Parlamento cubano del futuro va a ser un parlamento más abierto, va a ser un parlamento reformista. Y yo quiero que el Parlamento cubano sea de gente que tenga dinamismo, de personas que tengan ideas nuevas. Pero ¿no piensa usted que para que haya un parlamento distinto, primero tendríamos que comenzar por tener elecciones presidenciales libres en Cuba? Que no tenga que decidir el parlamento, el presidente, sino que lo pueda elegir el pueblo como en los países democráticos. Sí, pienso que debe haber una apertura por parte del gobierno.
pero cuando los gobiernos no se abren, los ciudadanos tienen que hacerlo. Y en este caso yo lo que estoy haciendo es aportando una iniciativa de cómo se puede dar apertura a un parlamento. ¿Cómo puedo yo, como cubano, participar dentro del parlamento y seguir siendo un defensor de la independencia cubana? Porque lo que quiero es el bienestar para mi país, lo que quiero es el bienestar para el pueblo cubano. ¿Está en desacuerdo usted con el régimen castrista? No, yo no soy castrista. Yo no soy castrista. Yo fui comunista. Nunca he sido castrista. Yo fui comunista porque me enseñaron a ser comunista, mis padres me enseñaron a ser comunista, pero luego noté muchas cosas que no eran ciertas. Se cayó el campo socialista y eso a mí me afectó mucho desde el punto de vista emocional, porque me habían enseñado que aquello era indestructible, que era algo que progresaba y cada día era mejor, y de pronto desapareció y me sentí engañado y entonces dejé de ser comunista. Desde entonces no compartí. Castrista nunca he sido, nunca en mi vida he sido castrista. Okay. Entonces, a recoger firmas por toda Cuba, 250.000 firmas. A recoger firmas por todo el mundo. El mundo, a todos los cubanos. A todos los cubanos pueden votar. Yo quiero que todos los cubanos participen, porque esto no es de uno solo. Este proceso es de un pueblo, este proceso es de una nación, es de todos. ¿No piensa que el régimen allá va a tomar represalias con usted o que sencillamente lo van a silenciar? Porque probablemente allá la prensa no le vaya a dar cobertura a una persona que es parte de, bueno, es un exiliado de Cuba y que ahora llega a lanzarse en un cargo político. Bueno, realmente yo no soy exiliado. Yo resido en Cuba, tengo mi residencia es en Cuba. Yo no vivo en ningún lugar del mundo. Ahora a mí me dicen, tú no puedes entrar a Cuba y me tienes que tirar al mar. Que es zona de nadie, pues los océanos no son zona de ningún país, ahí me van a tener que tirar. O sea, ¿usted no se ha cogido la residencia fuera de Cuba para evitar? Exactamente, todo un proceso desde siempre. Yo salí de Cuba para esto. Hace 5 años aproximadamente que salí de Cuba para esto. Y entonces, para evitar que allá le digan, no, pero usted tiene residencia en otro país, fuera de Cuba, no puede lanzarse como candidato a nada en la política. Yo evité. Inclusive, en Chile me hicieron 2 prórrogas de residencia, porque yo cuando pedí la temporaria, dije que yo pedía temporaria por razones migratorias para no permanecer ilegal en el país, pero que yo en ningún momento quería residir en Chile, porque mi destino era ir a Cuba como político. ¿Participó usted en la política mientras vivía en Cuba? Participé de manera muy discreta, porque estábamos empezando a gestar este movimiento, estábamos empezando a pensar diferente, estábamos pensando en buscar soluciones a los problemas que estaban agobiando al país, que no se resuelve, al contrario se agrava. Y entonces pensábamos hacer algo útil en los próximos años, no quedarnos de brazos cruzados, no quedarnos esperando que otros hicieran por nosotros lo que nos toca hacer a nosotros mismos. Usted es abogado, Aurelio, tengo entendido. Yo soy abogado de profesión, graduado en la Universidad de La Habana. ¿Cómo piensa lograr una apertura en Cuba a nivel jurídico, ¿no? Porque tiene que partir también de las leyes. Una de las cuestiones que yo planteo aquí como 6º punto, como 5º punto, es que en Cuba se haga una asamblea constituyente. Eso es para hacer una reforma en la Constitución, me explicaba. Exactamente. Las asambleas constituyentes la han hecho en Venezuela. Hugo Chávez ha hecho asamblea constituyente para reformar la Constitución. Para, además, hacerse vitalicio en ese país. Generalmente lo hizo Fidel Castro, lo han hecho Hugo Chávez y es para lograrse consolidar en el poder. Hay una cosa que hay que recordar, Hugo Chávez llega al poder por vías democráticas. Quiere decir que él, todo lo que está haciendo, independientemente de las intenciones que pueda tener, es por vía democrática. Correa en Ecuador quiere hacer una constituyente
Evo Morales en Bolivia está haciendo una constituyente. Todos comunistas, Aurelio. ¿Cuál sería la diferencia con su constituyente? La constituyente, los comunistas están haciendo constituyentes en Cuba, que eran constituyentes también. ¿No es justo? Sí, es un truco retórico que va a utilizar usted, ¿no? El resto de los países comunistas que están diciendo en el comunismo en Latinoamérica lo están haciendo, vamos a hacer una constituyente en Cuba. Es eso, más o menos. Aparentemente puede ser un truco retórico. No me gustaría que nos equivocáramos o que nos llamáramos a engaño. En Cuba hace falta una constituyente. Hay que reformar la constitución. ¿Y hacia dónde esa reforma? ¿Hacia dónde apunta su reforma en la constitución cubana? Hacia una economía de mercado. Yo soy defensor de la economía de mercado, no del neoliberalismo, sino de la economía de mercado. Yo estoy convencido, estoy sumamente y altamente convencido de que la economía del mercado va a resolver el problema cubano. Va a resolver el problema cubano porque las pequeñas, las medianas empresas son el grueso de la economía en todas las economías del mundo. En Cuba las pequeñas y las medianas empresas están prohibidas y el gobierno de por sí las declara como inútiles. Se habla de que Raúl Castro ha promovido un poco la apertura económica en Cuba y tiene una tendencia un poco reformista en lo que economía se trata. ¿Qué usted piensa de lo que ha podido escuchar de esas políticas de Raúl Castro? Yo te voy a dar mi opinión muy personal. En Cuba se han hecho algunas aperturas, vamos a decir, aperturas de pequeña monta, aperturas mínimas, porque decirle a una persona que puede arreglar zapatos, decirle a otra persona que puede remendar ropa que está desgarrada, descosida, decirle a otra persona que puede tener en su auto hacer transporte de personas bajo determinadas reglas y prohibirle que sean turistas. Yo veo que son aperturas débiles, no son aperturas que cambian en nada. Entonces son aperturas que se han hecho precisamente porque no cambian el sentido de la economía cubana. El sistema de producción, distribución, cambio y consumo cubano es un sistema centralizado, es un sistema estatalizado totalmente. Y entonces todo se rige por el control estatal. Por tanto y demás, no va a haber nunca la iniciativa privada. La inteligencia de las personas no vale. El dinamismo de los individuos no vale. No tiene sentido, porque no se le permite a nadie crear, no se le permite a nadie buscar soluciones. No está permitido, el sistema no lo permite. Y yo soy partidario de que en Cuba nosotros podemos mantener como propiedad del pueblo los bienes de la nación, a decir los ríos, las playas, las tierras y muchos recursos económicos que hoy son bienes de la nación se pueden mantener como propiedad del pueblo. Pero sin embargo esos mismos recursos y otros se pueden concesionar para que entidades creadas con fines de lucro puedan explotarlo. Cuando habla de las tierras, por ejemplo, aquellas personas que trabajan la agricultura no podrían ser propietarias de sus tierras. En Cuba hay propietarios de tierra. En Cuba hay propietarios de tierra. Bueno, propietarios que cuando se van del país, por ejemplo, pierden esas propiedades. O sea, una propiedad entre comillas. Bueno, en Cuba todo el que se va del país pierde la propiedad. Yo perdí mi casa. Sí, y a los agricultores o a los campesinos los han puesto a vivir en edificios y les han separado completamente sus tierras. O sea. Bueno, no ha sido, realmente no ha sido así. Allí se permitió que los campesinos tuvieran hasta 5 caballerías de tierra, con la segunda ley de reforma agraria. Y a partir de ese momento no hubo otra reforma que pudiera expropiar a los campesinos de esas propiedades. O sea, dentro de su reforma la tierra quedaría en manos estatales.
la que es del Estado. Ah, Quedaría en manos, vamos a hablar no técnicamente, sino realmente, quedaría en manos quien la trabaja. ujú, ok. Bajo un sistema de concesión, usted le puede dar la tierra a la persona que la trabaja. Hoy en Cuba, las tierras que están incultas no se le dan a nadie, no se le dan. ¿Y el que quiera comprar tierras, por ejemplo? No, la tierra ahí no se puede ni vender ni comprar. Pero en su gobierno, en su futuro gobierno. No, porque no es la esencia de lo que, ya eso cae en el campo de la especulación. No tiene sentido, por lo menos en mi manera de pensar y de ver las cosas. Nosotros lo que estamos buscando son soluciones, no mercanchiflería, no especulación. ¿No? Por ejemplo, ¿qué piensa usted de aquellas tierras y aquellas propiedades que hoy están bajo las manos del régimen cubano, pero que pertenecieron a una parte del exilio que se fue de Cuba y por tanto perdieron sus propiedades? ¿Qué pasaría con esas propiedades según si usted llegara presidente? Hay que revisar, hay muchas cosas que revisar, hay que revisar muchas propiedades que no han sido indemnizadas. Uno de los mecanismos de indemnización, uno de los mecanismos de solución puede ser la indemnización que se hizo o que no se hizo. Hay que ver las que se hicieron y las que quedaron pendientes, porque ¿A qué se refiere con indemnización? normalmente los estados, cuando transforman los sistemas políticos desde el punto de vista del derecho internacional, pueden hacer expropiaciones forzosas. ¿Por qué? Porque la expropiación forzosa lleva en sí el imperio del pago. Y cuando te digo imperio, te estoy hablando del imperativo. El imperativo del pago. Tú tienes que indemnizar a las personas que eran propietarias con anterioridad cuando tú declaras algo como un bien de utilidad pública. Pero en Cuba no se ha indemnizado a nadie que perdió sus tierras. Tengo entendido que sí se indemnizó a otras naciones, pero creo que no se le indemnizó a los Estados Unidos, a los estadounidenses y No, muchos pero a los cubanos. cubanos. pues, Y muchos cubanos. cubanos que salieron de allá no se les ha indemnizado. Ok. Disculpa un momentito, a mí no me indemnizaron por mi casa. No, creo que a ningún cubano han indemnizado por nada. Y te digo realmente, felicito y me gustaría que esa persona que vive hoy en mi casa sea feliz, porque yo no he tenido necesidad de vivir, ¿cómo decirte? Me siento contento de que mi casa esté resolviendo el problema a un cubano, ¿entiendes? Y no me preocupa, que siga. Yo sé que usted es un hombre trabajador, que de hecho está trabajando en la construcción actualmente aquí, lo cual es la historia de muchos cubanos, ¿no? Que son profesionales y han tenido que emigrar a trabajar honradamente. ¿Cómo piensa, cómo está financiando toda esta campaña una persona que no tiene, creo, Aurelio, ¿verdad? Que no tiene mucho billete. Usted no está creyendo, usted está seguro. Usted está seguro. Eso es admirable, cómo está financiando todos estos carteles, su brochure, sus boletas de votación. Creo que estamos tapando la cámara, ¿ah, no? Dígame. Usted ha dicho creo y después dijo que no tengo mucho dinero. Con el creo dijo algo cierto. Y no es creer, usted puede estar segura que no tengo mucho dinero. Pero con el no tener mucho dinero, no. Yo no tengo dinero. ¿Cómo está financiando todo este proyecto, Aurelio? Categóricamente no tengo dinero. Esto lo estoy haciendo con el corazón, con la buena voluntad de las personas que han querido ayudarme y con el sentimiento de las personas que están confiando en este proyecto. Usted necesita, usted está hablando de que va a viajar por los Estados Unidos, incluso quiere ir a Latinoamérica, Europa con todo este proyecto. Para eso necesita dinero. ¿Cómo piensa conseguir ese dinero? Nosotros hemos elaborado una iniciativa dentro de la propia campaña para recolectar fondos. Las personas, los cubanos o las personas que no sean cubanas de cualquier otro país, que deseen hacer donaciones, nosotros le vamos a entregar por cada $3 que donen, le vamos a entregar un bono de participación.
Esto yo no sé si en Estados Unidos se ha hecho con anterioridad, que las candidaturas presidenciales, a gobernadores, a comisionados, alcaldes y esas cosas, si ellos en sus campañas hacen un reconocimiento de participación a las personas que le donan. Bueno, pero se venden stickers de bumpers del carro, distintas cosas, ¿no? Esto es medio parecido. Ajá. ¿Qué es lo que quiero yo? Yo quiero, primero... Eso de bono me suena 26 de julio. Sí, precisamente porque esto es una iniciativa muy vieja. Ajá. Esto no se inventó con el 26 de julio. Lo que pasa es que el 26 de julio utilizó el bono para buscar financiamiento para comprar armas y Claro. medicina y comida y eso para los guerrilleros. Pero esta iniciativa sirve para cualquier persona que participe en un proceso electoral. También me hablaba de que una especie como de proyecto más ampliado, más detallado, creo que es un DVD, ¿no? Esa es la agenda larga. Ajá, la agenda larga suya también se va a dar a cambio de una pequeña donación. Nosotros queremos en la agenda larga, que es el desarrollo ya del proyecto más específico. Es decir, cada uno de estos puntos tiene, por ejemplo, 200 puntos más dentro. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer esto de esta manera, lo vamos a hacer de esta manera, proponemos que se haga de esta manera, Claro. queremos que esto se haga de esta manera y así. Cada uno va a tener varios puntos. Entonces eso nosotros lo vamos a desarrollar ya en mecanismos magnéticos de filmación. Y esto para también buscar fondos para poder hacer todas las cosas que queremos hacer. Queremos entregarlo a cambio de una pequeña suma de dinero, no va a pasar de $10. Es normal que en todas las elecciones pues siempre se necesita un fondo de campaña para trabajar que viene de donaciones de diferentes lugares. Ahora, Aurelio, con todo el respeto que usted se merece, tengo que hacer la pregunta porque muchos se lo van a cuestionar también allá afuera. ¿Es todo este proyecto de lanzarse usted como presidente a Cuba, comenzar como diputado, no es una manera de conseguir dinero y realmente no va a realizar este proyecto de ir a Cuba a buscar votos y se va a quedar en el camino? O quizás se va a conformar con un cargo de diputado dentro del gobierno cubano sin perseguir luego ninguna apertura más. Te puedo decir que no va a ser así. La gente podrá creerme, las personas que hayan confiado, que yo haya persuadido de que me apoyen, pueden tener la duda. Pero ¿qué garantía le puede dar usted a todo ese exilio que lo podría apoyar de que no se va a quedar en el camino en una isla del Caribe con el dinero de la campaña? Lo primero que te puedo decir es que les pido que confíen en mí. Porque yo llegué a este país, yo salí de Cuba sin dinero. Llegué a este país sin dinero. Inicié la campaña electoral sin dinero y la voy a terminar con o sin dinero. Yo les pido que confíen porque voy a cumplir mis compromisos. No le voy a prometer a nadie que en Cuba se va a matar a nadie bajo mi gobierno, porque yo no soy un asesino. Eso nunca se lo voy a prometer a nadie. Bajo mi gobierno no se va a ejecutar una pena de muerte para nadie. Yo no soy un asesino. Yo no quiero que en mi gobierno haya manchas de sangre para mi recuerdo. Quiero llegar al gobierno pobre y quiero irme pobre, pero quiero irme tranquilo. Y no quiero estar tampoco mucho tiempo. Vamos un tipo para allá. Claro. Sí, así refresco 24 minutos. Dale. Justo, también tú querías parar. Sí, claro. Entonces, Déjame que- Llevas 24 minutos. Ahora. Parecido, es que en las manos vamos a tener que llevar con trípode. ese trabajo es... Esa es la duda de la mano. Sí. Tú me dices ya como No, se lo voy a contar. quién está conformando este plan. ¿Desde qué punto de vista? Bueno, en todo, a la hora de, imagínense toda la logística que hay que hacer con una campaña electoral.
Bueno, en estos momentos estamos trabajando con la señora Aidita Leiva, que es la jefe de campaña. Hemos visto también las opiniones de personas no cubanas que han participado como asesores de campaña de candidatos presidenciales en otros países, que yo conozco, he conocido y entonces me han asesorado en algunas cosas. ¿Cómo decirte? Hay personas en Cuba que nos están esperando. ¿Se ha reunido, por ejemplo, con miembros del exilio cubano? Sí, yo he conversado con miembros del exilio cubano, no sobre este tema específicamente, desde el punto de vista oficial, inclusive la campaña. La campaña electoral quiero hacerla a través de un lanzamiento previo. Yo quiero hacer un lanzamiento donde quiero invitar a muchas personas, o todas las personas que puedan ir, para conversar con ellos, tipo conversatorio, porque estas mismas cositas que nosotros estamos conversando van a ser preocupaciones de otras personas. Y entonces yo quiero que participen, que la prensa, participen ustedes, participen los jóvenes. Me gustaría que fueran muchos jóvenes. ¿Qué opinión has recibido del exilio cubano sobre su propuesta a presidente de Cuba? Que me imagino que muchos lo han acusado de loco, Aurelio, porque esto suena un poco de primera mano y no es con una ofensa hacia su persona, ¿verdad? Pero bueno, hay que reconocer que esto para la mayoría de nosotros es una locura. Pensar que en Cuba, como es la situación del régimen, puede haber un candidato a las elecciones, que venga de Miami además, con o sin residencia. Las personas no me han dicho loco. No han opinado que soy un loco. Quizás sí hayan opinado que es una locura. Bueno. Sí, eso sí, pero hasta ahora nadie me lo ha dicho, ¿no? Que yo esté loco. Es posible que la propia creencia, el propio sentimiento cubano de desconocimiento por lo que es un proceso democrático, por lo que son unas elecciones democráticas, lo lleve a dudar de estas cosas. Pero estas cosas, si usted la ve como una persona no cubana, si usted se pone en el lugar de una persona, de un peruano, de un chileno, de un argentino, si se pone en el lugar de un brasileño. Pero Aurelio, por ejemplo, vamos a hablar, en mi caso, yo soy cubana, pero me crié toda la vida fuera de Cuba, en un país democrático. Ni siquiera aquí, en un país como Costa Rica, que es muy, muy democrático, créame. El problema no es solo que los cubanos no podamos entender un proceso democrático, sino los cubanos de allá. Porque usted va a estar lidiando allá no con peruanos, no con ecuatorianos, va a estar lidiando con cubanos miembros del Partido Comunista. ¿Cómo va usted a trabajar y hacer posible una apertura dentro de una sociedad que se está estructurada desde una perspectiva comunista, donde además nadie, o sea, la mayoría por lo menos, no se manifiesta a favor de un cambio como usted lo está planteando? Mira, te voy a poner un ejemplo. En el año 91, si mal no, 92, en el 92 se hicieron las elecciones, ahora no recuerdo si eran parciales o eran generales. En esas elecciones, a mí, el barrio donde yo vivía y el barrio por donde yo voy a lanzar mi candidatura, votó, me aclamó para que fuera delegado. Por ejemplo, Mariela Castro ahora se manifiesta a favor de una apertura económica, habla inclusive de una futura Cuba democrática, pero se sigue refiriendo al exilio cubano como la gusanera. ¿Cuál es la diferencia entre su apertura y la apertura, la supuesta apertura que se está planteando ahora de manera discreta en la isla? Bueno, para mí todos los cubanos son iguales. Yo he vivido en el exilio. Yo no soy exiliado, no lo soy. Yo soy solamente un cubano que ha salido de la isla a conocer, a aprender. Un cubano que ha salido a tener cultura de cómo servir públicamente a su país. El sentimiento que puede tener la señorita Mariela Castro puede ser un sentimiento sobre algo que ha sido arraigado como ha sido arraigado en todos los cubanos, que es
que los cubanos que viven fuera de Cuba y específicamente los de Miami son una gusanera. En realidad, lo que yo he notado aquí es que existe una rivalidad muy vieja, muy antigua, entre las personas antiguas del exilio. Te digo antiguas porque son los que llegaron a principios del 59 y unos añitos después. Ha sido un problema personal que ha existido entre la cúpula del gobierno cubano y estas personas, porque